El Banco Central anunció ayer una nueva rebaja de la tasa de política monetaria. Concretamente, la caída fue de 50 puntos básicos, superando lo que en días previos venía esperando el mercado y llevando entonces la tasa de referencia en pesos a 10,75% anual. Este movimiento se produjo un día después de que se conocieran las cifras de inflación del mes de junio, que sorprendieron con un registro negativo, 0,5% negativo en el mes. De hecho, tras esa caída de los precios al consumo en junio, la inflación de 12 meses bajó fuertemente y quedó en 6%, es decir, en el techo del rango objetivo fijado por el Banco Central, algo que no ocurría, no estaba pasando. Bueno, ¿cómo hay que entender la evolución reciente de los precios al consumo? ¿Qué pasa con este movimiento en la política monetaria? ¿Qué se puede esperar para los próximos meses? Estamos con la economista Florencia Carriquiri, socia en Exante. Florencia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. A ver, Florencia, ¿te parece si empezamos por repasar las últimas cifras de inflación que se publicaron el miércoles? Parece claro que ese dato fue un elemento importante detrás de la decisión del COPOM, del Comité de Política Monetaria de ayer, ¿verdad? Sí, a ver, a nuestro juicio, sin duda que fue así. Como adelantaba Emiliano, de hecho, al inicio, la inflación de junio sorprendió porque fue bastante menor a lo esperado. El IPC bajó 0,5% en el mes, cuando la mediana de la encuesta de expectativas del Banco Central se ubicaba en 0,3%, y nuestra estimación para el mes era más baja, esperábamos una inflación de solo 0,1% en junio, pero en cualquier caso también nos vimos sorprendidos de alguna manera entonces por la magnitud de caída que terminó registrando el IPC el mes pasado. Con este último registro, la inflación anual tuvo una baja importante, desde 7,1% en mayo a 6% en junio, y eso estrictamente supone el ingreso al rango objetivo del Banco Central. Es justo el tope de ese rango, pero lo cierto es que la inflación no alcanzaba el 6% desde septiembre de 2017. En nuestras proyecciones nosotros estábamos manejando que la inflación iba a bajar en estos meses, pero que recién iba a ingresar al rango meta en el mes de agosto. Se adelantó de alguna manera el ingreso al rango meta. Bien, Florencia, expliquemos, si te parece, qué factores estuvieron detrás de esta caída de junio en la inflación. ¿Qué factores explican ese descenso que se dio? Bueno, a ver, detrás de la caída del IPC hubo 2 o 3 elementos clave. En primer lugar, vimos una nueva baja de los precios de las frutas y verduras, que cayeron 8% en el mes en promedio. Era esperable que estos precios siguieran bajando, como ya lo habían hecho en mayo, porque están revirtiendo subas extraordinarias de la primera parte del año, pero el descenso de junio fue de todos modos mayor al que estamábamos y restó 2,5 décimas al registro de inflación del mes. Luego también fue un mes de rebaja de los precios de los combustibles, con una caída de casi 3% a nivel de la nafta, de 7% en el gasoil. Eso sí ya estaba incorporado en las estimaciones porque había sido anunciado en su momento por el gobierno. Y finalmente un elemento bien significativo fue el descenso que tuvo el dólar en junio, que cayó 1,7% en el promedio del mes y contribuyó a una caída importante de la inflación transable, tanto en alimentos como en otros rubros. De hecho, la inflación transable fue negativa en junio, fue negativa en 0,3% y se ubicó en menos de 3% en estos últimos 12 meses. Por lo que decís, Florencia, hubo una contribución importante de las frutas y verduras y los combustibles, pero no fue lo único detrás del descenso de la inflación, ¿no? ¿Qué pasó a nivel del núcleo del IPC o de lo que suele llamarse la inflación subyacente? Bueno, como decía antes, por un lado la baja del dólar se reflejó en una caída fuerte de la inflación transable, que alcanzó niveles realmente muy bajos, y por otro lado la inflación no transable también se redujo, aunque más moderadamente, pasó de 7,9% anual en mayo a 7,6% en junio, afirmando también entonces una tendencia bajista que lleva ya algunos meses. En ese marco, a ver, nuestra medición de inflación subyacente, que solo quita de la canasta, digamos, a los precios administrados y a las frutas y verduras, fue de 0% en junio, fue menor también a lo que teníamos estimado, y bajó a 5,4% en el último año móvil, que es el mínimo nivel desde abril de 2006. Es decir, que estamos con la menor inflación subyacente en más de 17 años.
Bien. Florencia, si te parece ahora sí vamos a la novedad más reciente, la de ayer, porque luego de publicados estos datos de inflación el miércoles, bueno, ayer, como decíamos, ayer jueves se reunió el Comité de Política Monetaria y bajó la tasa de referencia en 50 puntos básicos. ¿Cómo vieron esta decisión? ¿Entienden que, bueno, se vio impactada por esa baja mayor de lo esperado de la inflación? Sí, a ver, recordemos que el Comité de Política Monetaria o el COPOM había hecho un primer movimiento a la baja de la tasa en abril de 25 puntos básicos, luego en la reunión de mayo la había dejado sin cambios y ayer retomó el proceso entonces de baja de tasas con una reducción de 50 puntos que la dejó en 10,75. Se trata de una rebaja mayor a lo que se preveía en los días previos en general por parte del mercado, que estaba descontando un descenso similar al de abril de unos 25 puntos básicos. A nuestro juicio, ese movimiento se justifica, sí, en el descenso más rápido que registró la inflación el mes pasado. El mismo COPOM destacó en su comunicado que la baja de la inflación total y de la medición subyacente en junio acentúan la desaceleración que se verifica desde octubre del año pasado y también que las expectativas de inflación han venido bajando lentamente, pero sostenidamente. Bien. ¿Y qué podemos esperar para adelante? ¿Se prevén bajas adicionales de la tasa de política monetaria para los próximos meses? Bueno, en Exante tendemos a esperar alguna flexibilización sí adicional de la política monetaria en estos próximos meses. Ya desde antes de este último recorte estábamos asumiendo que la TPM, la tasa de referencia, iría yendo hacia 10% al cierre de este año y bajando quizás algo más hacia 9,5% sobre el fin de 2024. Pero eso claramente va a estar condicionado por la propia evolución que muestre la inflación y las expectativas de inflación en estos próximos meses, y por el objetivo de inflación que el Banco Central termine persiguiendo, ¿no? Vayamos a eso. A ver, ¿ustedes qué están proyectando en Exante para la inflación en los próximos meses? Bueno, estamos terminando de afinar pronósticos a partir de las cifras publicadas el miércoles, pero nuestros modelos tienden a recoger que la inflación probablemente permanezca por debajo del 6% por algunos meses más. Nuestra proyección concreta para el cierre del año apunta a una inflación en el entorno del 6%. En ese marco no descartamos que pueda incluso cerrar 2023 dentro del rango meta. Eso asumiendo a su vez un dólar aumentando en lo que resta del año, pero de modo muy lento, hacia niveles de 40 pesos en diciembre, y con subas de salarios más o menos en línea con lo que plantearon las pautas que presentó el gobierno. Ahora, en una mirada un poco más larga, hay que tener presente que parte del descenso rápido de la inflación que estamos viendo recoge lo que llamamos efectos calendario, ¿no? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Están saliendo de la medición interanual algunos meses de 2022 en que tuvimos inflaciones muy altas, en particular a nivel del componente transable de la canasta, ¿no? En algunos productos alimenticios como los panificados, las carnes, los aceites, y eso está dejando a la inflación transable en niveles probablemente mínimos, que seguramente son un piso. De hecho, nuestras proyecciones contemplan que incluso con precios internacionales de los alimentos más o menos estables y un aumento del dólar apenas muy lento, la inflación transable igual va a comenzar a subir a partir de finales de este año, yendo hacia niveles en el eje del 6% en los últimos meses de 2024, ¿no? En ese marco, con la inflación transable entonces yendo hacia 6, con la inflación no transable en torno del 7,5%, nuestras proyecciones contemplan que la inflación podría volver a salir del rango meta en 2024, ubicándose en torno al 6,5% durante la mayor parte del año. En ese sentido, nuestras proyecciones están por encima de lo que maneja el Comité de Política Monetaria, que espera una inflación dentro del rango meta en los próximos 24 meses. Y pese a eso, ¿esperan que el Banco Central continúe flexibilizando la política monetaria en 2024? Bueno, a ver, una primera precisión es que la rebaja de la tasa nominal que mencionaba antes, siendo hacia 9,5% a fin de 2024, igual supone mantener una política monetaria restrictiva, porque en términos reales, si le descontamos la inflación a ese 9,5%, todavía seguiría siendo una tasa real superior al 2%, que es lo que se entiende o se estima es la tasa natural de interés en nuestro país, es decir, la tasa que de alguna manera no supone ni un impulso ni un freno para la actividad económica. Ahora, como mencionaba antes, un elemento clave del escenario es también cuál va a ser el objetivo efectivo de inflación que se persiga, ¿no? El Banco Central se va a conformar de alguna manera con una inflación en torno al 6% en el corto plazo, en línea con lo que estima el gobierno en la rendición de cuentas,
o va a perseguir una inflación más baja, más cercana al centro del rango. Si el banco desea llevar la inflación al 4%, al centro del rango, podemos terminar viendo sí una política monetaria más dura por un tiempo más largo, con tasas más altas de lo que mencionaba antes, sobre todo porque el resto de las políticas económicas, la política fiscal y la política salarial en particular, no están siendo consistentes con un escenario de caída de la inflación tan rápida, ¿no? Si la política monetaria queda sola entonces persiguiendo un objetivo ambicioso, eso podría tener costos, a nuestro juicio, importantes en materia de competitividad y bueno, y a la postre de actividad económica. Bueno, justamente vayamos a eso para terminar. ¿Qué implicancias puede tener todo esto sobre el escenario de tipo de cambio y sobre la competitividad del país? Bueno, a ver, como comentamos otras veces, que las tasas en pesos comiencen a moderarse pueden quitarle presión bajista al tipo de cambio. De hecho, en estos 2 últimos días vimos al dólar subir significativamente en Uruguay. Es cierto que veníamos de algunas jornadas previas de aumento del dólar en el mundo, pero fue muy llamativo que el mismo día que se publicó la inflación de junio, el dólar pegó un salto en Uruguay y bueno, y que se profundizó en el día de ayer, cerrando en 38,3 pesos el tipo de cambio. Todo parece indicar que de alguna manera el mercado descontó que la tasa de interés iba a tener una rebaja más intensa tras el dato de inflación. A ver, nuestro escenario base maneja una suba moderada del dólar, como decía antes, tanto en lo que resta del año como en 2024, hacia niveles de 42, 42,5, digamos, a fin del año próximo. Pero en lo sustantivo, y en tanto no haya algún evento que de alguna manera suponga un cambio más o menos fuerte de expectativas, Uruguay va a seguir probablemente con un dólar bajo en una perspectiva histórica y muy caro frente a la mayoría de las referencias relevantes. Florencia, gracias por este análisis sobre estas 2 novedades económicas en esta semana. Por un lado, la inflación, con haber alcanzado el techo del rango objetivo en junio. Y por otro lado, la más reciente, la de ayer, el Banco Central bajando las tasas de interés la tasa de interés en 50 puntos básicos. ¿Cómo hay que leer esto? ¿Qué implicancias puede tener este movimiento? De eso conversábamos contigo. Gracias y buen fin de semana. Nos reencontramos dentro de unos días. Bueno, gracias a ustedes. Buen fin de semana también. Chau, chau. Chau, chau.